nosotros que de pronto solos nos sentimos indefensos, pero cuando llega alguien en que confiamos, digo, llegó tal persona, estoy tranquilo porque está esta persona acá, porque sé que no me va a dejar solo, porque sé que le va a encontrar una solución, porque sé que le va a encontrar una salida. Imagine cuando pensamos en Dios, pensamos en el Todopoderoso, en el que todo lo puede, en el que todo lo sabe, en el que todo lo conoce. Ese es Dios. Así que la imagen del bebé o la imagen del hombre en la cruz, no, aunque es Jesús, no le da el verdadero énfasis de lo que Él es. Y en ese hacer justicia de quién es Jesús, vino a mi mente el libro de Apocalipsis, donde hay una escena. Juan está en una visión y está viendo algo. Y hay algo donde hay un libro de 7 sellos, escrito por dentro, por fuera, por todos lados, y se quiere desatar ese libro, pero no se encuentra a alguien digno de lo que lo haga. Dice Apocalipsis 5 del 1 al 3: y vi en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, sabemos quién está sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar los sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Ahora, me imagino la dimensión de ese libro. Que nadie es digno, nadie no se encontró en el cielo, a ver, entre todos estos ángeles, entre toda esta gente santa que hay acá, no hay nadie. En la tierra, no hay nadie. No hay nadie, nadie es digno, ni siquiera osen mirar el libro. Y Juan está mirando esta escena, Juan está mirando esto tan magnífico, y él está a la expectativa. Bueno, ¿y qué va a pasar acá? Alguien está buscando a alguien pero no lo encuentran. Seguramente, yo no sé cómo será el tiempo en el cielo, pero ha pasado el tiempo y como que no se encuentra, y Juan entra en agonía, entra en angustia, se preocupa porque dice, ¿cómo así? O sea, no se va a abrir el libro porque no hay nadie que lo encuentre. Y aparece en escena alguien quien es digno, y el versículo 4 y 5 dice: y lloraba, está hablando Juan, yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y aún ni uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Así que dice que hay uno que puede hacerlo, y ese que es digno de hacerlo es Jesús. ¿Quién es Jesús? Aquel que es digno de abrir ese libro, aquel que es digno de tomarlo. Y hay una escena en el cielo, esto está pasando en el cielo, que es una escena que es muy similar a una escena que se vivió ya en la tierra, pero que se vivió en el nacimiento de Jesús. Entonces usted recuerda cuando un ángel se le apareció a los pastores y les dijo: vengo a darles buenas de gran gozo, ha nacido hoy en Belén el Salvador del mundo, y dice que se llena este lugar de ángeles. Estábamos hablando de la tierra y se levanta una adoración. Bueno, ahora sucede lo mismo, pero sucede en el cielo. Y pensaba yo ahorita que estaba escuchando la alabanza y que estaba escuchando a los adoradores, y obviamente porque tenía la prédica en la mente, yo decía, ¿cómo será ese momento? Y qué bueno que nosotros pudiéramos no solamente ser testigos, sino participar de ese momento. Y no sé, o sea, esto es especulación mía, no estoy diciendo que sea así, pero me imagino una gran sinfónica con todos los instrumentos, con un gran director, con todos los instrumentos afinados, con grandes voces, y todos en una voz unísona adorando y alabando al Señor. Porque dice que cuando aparece esto, Apocalipsis versículo 11, capítulo 5, versículo 11 y 12 dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. ¿Su número era qué? Millones de millones. Ahora trate de imaginarse millones de millones. O sea, usted y yo no alcanzamos a entenderlo. Que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Así que está hablando de la grandeza de ese hombre que ha aparecido. Está hablando de la grandeza de Jesús. Y a veces nosotros leemos la Biblia y pasamos por alto pequeños detalles. ¿Cómo lo presentaron? He aquí el león de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá. Pero más adelante dice: este es el cordero que fue inmolado. Y uno dice al fin, bueno, pero león, cordero. Bueno, es que Jesús es el león de la tribu de Judá, y a la vez Jesús es el cordero que fue inmolado.
Y entonces la pregunta es, ¿quién es Jesús? ¿Qué tan grande es este Jesús que lo vemos en un pesebre, que lo vemos en una cruz, que lo vemos como el león de Judá, que lo vemos como el cordero inmolado? O sea, ¿quién es este hombre al cual adoramos, al cual bendecimos, en el que está puesta nuestra confianza? ¿Es el niño indefenso? ¿Es el hombre en la cruz? ¿Es el que abre los sellos? Y acá yo quisiera hoy tomar un tiempo para hablar de los evangelios, obviamente no todos, pero entender que los evangelios son las que nos dan la biografía de Jesús, nos hablan de quién es Jesús, y cada uno de ellos nos muestra una faceta de Jesús, nos muestra cómo Él está haciendo algo para presentarse y para decirnos quién es. Y en esa faceta que nos presentan los 4 evangelios, lo primero que yo veo es que Jesús es el gran rey. Jesús es el gran rey. Entonces el libro de Mateo, que usted sabe que fue escrito a los judíos, quienes habían recibido la promesa de que se levantaría un rey, que volverían a instaurar el reino, que volverían a su grandeza. En ese evangelio empieza registrando las palabras de Juan el Bautista. Y las palabras de Juan el Bautista iniciando el ministerio de Jesús son las siguientes. Dice que él está predicando. Y en Mateo capítulo 3 versículo 1 a 3 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ahora, déjeme explicarle por qué es importante esto. Pues obviamente porque es Jesús el Rey, pero es en el contexto y a quién le está hablando. Porque le está hablando a un pueblo que durante muchos años ha estado esperando la promesa, el cumplimiento de una promesa que se le había hecho al rey David, una promesa que se le había hecho mucho antes a Abraham, y era aquel que vendría a ser ese rey, aquel que vendría a ser ese Mesías, aquel que vendría a ser ese Señor. Pero hay algo que también sucede en el evangelio de Mateo, y es que Mateo constantemente está certificando cómo las profecías que estaban en los libros de Isaías, de Daniel, de Oseas, de Malaquías, de Jeremías, cómo cada una de estas promesas se empieza a cumplir en Jesús. Yo no puedo hablarle hoy de todas las profecías cumplidas, porque nos faltaría tiempo. Porque se cumplieron profecías desde su nacimiento, cuando intentaron asesinarlo, de su niñez, de su ministerio público, de su crucifixión, de su resurrección. Es más, hay profecías de Cristo que aún no se han cumplido. Y no se han cumplido porque se cumplirán en el momento de la segunda venida, cuando Él venga por segunda vez. Así que está hablando de la grandeza de ese rey. Y Mateo inicia, capítulo 1 de Mateo, versículo 1, ¿cómo inicia? Y me llama la atención, recuerden, está hablando a los judíos. Entonces, aquí sí estamos con nuestros compañeros bolivarianos. Entonces, a nosotros, si nos hablan de Cristóbal Colón, los identificamos. Ah, claro, el que descubrió América. Si nos hablan de Simón Bolívar, claro, el que libertó 5 naciones. Ah, bueno, son referentes para nosotros. Porque desde los libros de historia, en el himno nacional, en la historia, en la bandera, en los símbolos patrios, se nos ha hablado de esos héroes. Bueno, para Israel, Abraham y David eran referentes, eran columnas. Y déjenme demostrárselo de la siguiente manera. Mateo capítulo 1 versículo 1 inicia: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. O sea, de entrada está diciendo: oiga, presten atención, porque este Jesús viene del linaje de David, viene del linaje de Abraham. Y ahí mismo como que ellos, espere, ¿qué? Es como si alguien se levantara acá y dijera: yo soy de la línea de Simón Bolívar. Usted, ¿verdad? Venga, ¿usted quién es? Por pura curiosidad, así sea por curiosidad, pero quisiéramos saber quién es.
Y acá Mateo está diciendo, este que ha nacido es del linaje de David, es del linaje de Abraham, y está llamando la atención diciendo, este es el cumplimiento de la promesa. Es más, si usted sigue leyendo la genealogía, hay 2 veces donde dice que de Abraham hasta David son 14 generaciones, y de David hasta la deportación 14, y de la deportación hasta la venida 14, y es como dando el énfasis de esas columnas, de esos momentos cumbres que hay en ese lugar. Así que David y Abraham son importantes para Mateo. Y entonces cuando yo miro a David, bueno, ¿y David por qué? Entonces David, el gran rey David, usted recuerda que hay un momento donde ellos son gobernados, tienen una teocracia, son gobernados por Dios mismo, pero ellos deciden tener un rey, y entonces Dios le da un rey conforme al corazón del pueblo. Este rey se llama Saúl, hace las cosas no tan bien, gobierna durante 40 años, se equivoca, sale del reinado y viene a reinar un hombre que es conforme al corazón de Dios, y este hombre es David. Y este hombre propone algo en su corazón, construir un templo para Dios. Y entonces en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, dice cómo David entonces va a construir un templo. Bueno, Dios le dice, usted no me lo va a construir, ha derramado mucha sangre, pero su hijo lo construirá. Mas sin embargo, David hace 2 cosas. Primero, libra al pueblo de todas sus batallas, quita a todos los enemigos, libra todas las batallas, lucha todo lo que tiene que hacer. En segundo lugar, como que prepara toda la parte, el capital y los materiales que se necesitaban para ese templo. Y entonces él en oración dice, Dios, y te voy a construir casa. Y entonces Dios le dice, ok, gracias, qué detalle, David, eres muy, muy especial. Pero en esa conversación Dios le suelta la siguiente palabra a David, y está registrado en el segundo libro de Samuel 7 del 12 al 13. Dice, y cuando tus días, está hablando Dios a David, sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él, el que se levantará de sus entrañas, edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. O sea, le está diciendo, va a venir un reino, y un reino que va a ser más grande que cualquier reino. Un reino que va a ser poderoso, que no tendrá fin, que tendrá un solo rey, y es ese que se levantará de tu linaje. Pero aunque tú, David, hoy estás pretendiendo levantar casa para mí, resulta que este levantará casa donde todos los que me aman puedan entrar y adorarme a mí, porque Él construirá realmente el templo. Así que ahora la palabra dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que Él habita en nosotros. Así que está colocando, cuando Mateo dice Jesucristo, que desde el linaje de David, está diciendo, oiga, presten atención, porque de este es el que le estaba hablando a David. Pero no menciona solamente a David, sino menciona también a Abraham. Y usted sabe que para el pueblo de Israel, Abraham es muy importante, porque Abraham es el inicio de un pueblo apartado. Dios se ha cansado de luchar con todos los pueblos tienen el corazón duro, se apartan. Así que por allá en Génesis capítulo 12 dice, ok, listo, vamos a apartar un pueblo para nosotros, un pueblo especial, un linaje especial, un pueblo que nos adore, que nos ame. Está hablando Dios en su Trinidad. Y aparta a Israel y hace un pacto. Y en Génesis capítulo 12 versículo 3 dice, y bendeciré, está hablando Dios a Abraham, a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que empezó en Abraham y le dijo, de tu linaje, de tu descendencia. Hay una cosa bonita, pues si usted es un curioso y si usted hace juiciosos devocionales, pero qué bueno sería cuando uno puede trazar una línea desde Adán, obviamente se puede, y empieza a mirar qué personas intervinieron para llegar a Jesús, y cómo Dios guardó, cómo Dios preservó una línea genealógica para llegar allí. Obviamente en esa línea genealógica se cruza Abraham, se cruza David y llega hasta Jesús, y está hablando de lo que significa. Pero no solamente es que fuera de la descendencia de David, de la descendencia de Abraham, sino que Mateo mismo habla de la deidad, habla de que por qué Él es Dios. Entonces Jesús no podía nacer como uno de nosotros, no podía nacer de la unión de un hombre y de una mujer, porque si Jesús hubiera nacido de la unión de un hombre y de una mujer, lo que hubiera nacido era con una tendencia pecaminosa. Entonces lo que hace Dios a través del Espíritu Santo es cubrir a María
y permitir que en su vientre sea engendrado un hijo que es el Hijo de Dios, que venga con una naturaleza no pecaminosa como la tenemos nosotros y que pueda realmente ser del linaje. Por eso en Mateo 1:23, Mateo toma una profecía, que había sido dada en Isaías. Isaías ya había dicho esto 800 años antes, y Mateo escribe y dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así que estas profecías están verificando o están corroborando que ese Jesús que vimos en la cuna, que ese Jesús que vimos en la cruz, que ese Jesús que es digno de abrir los libros, es Dios mismo que viene a ser el Mesías prometido, el rey del pueblo de Israel. Pero este rey no solamente es para Israel, sino es el rey para nuestras vidas. Entonces, ¿quién es Jesús? ¿Cuál es la primera respuesta que podríamos dar sobre Jesús? Jesús es el rey. Pero si dejamos al rey como solamente el título, queda muy general, muy abierto y no es tan personal. Así que yo podría decirte en esta noche que Jesús es el rey de tu vida. Jesús es el rey que gobierna sobre tus emociones, sobre tu voluntad, sobre tus pensamientos, sobre tus decisiones. Ahora, ustedes dijeron amén, pero la pregunta es: ¿entendemos qué significa eso? ¿Entendemos qué significa que Jesús sea el rey de mi vida? Porque un rey tiene súbditos. Un rey tiene personas que le sirven. Un rey tiene personas que reconocen su grandeza y que están dispuestos a servir en su reino para la gloria del rey, y a eso es a lo que nos ha llamado. Y entonces la primera pregunta que yo les haría con respecto a esta declaración de que Jesús, ¿quién es Jesús? Y es el rey de nuestra vida, es si nosotros lo honramos y lo obedecemos como rey. Y yo quiero que tú te preguntes eso en esta noche. En mi vida, en mis hechos, en mis actos, en lo que yo hago cotidianamente, ¿estoy reconociendo la soberanía de Dios sobre mi vida? ¿Estoy reconociendo que Él es el santo, que Él es el eterno y que me merezco a Él? ¿Le debo total lealtad y obediencia? Ahora, lo presenta como el rey. Pero ahora no solamente lo presenta como el rey, sino lo presenta como Jesús, quien sirve por amor. Jesús es el quien sirve. Y yo quiero que mire el contraste, así como en el libro de Apocalipsis nos dijo el león de la tribu de Judá, el cordero inmolado, y uno dice: pero es que esto no tiene concordancia. ¿Cómo va a ser un león y cómo al tiempo va a ser un cordero? Bueno, al tiempo es un rey y al tiempo es alguien que está dispuesto a servirte, que está dispuesto a humillarse por ti. Y en esta categoría podría decir que así como Jesús es rey, Jesús tiene un segundo oficio, que es el de ser sacerdote, el de presentarse como ese que va a entregar su vida. Entonces, cuando usted va al Evangelio de Marcos, el Evangelio de Marcos es un evangelio muy atropellado, es muy corto y es muy rápido, como que Marcos fuera de afán. Si usted lee el Evangelio de Marcos, a Marcos no le interesa el pesebre, a Marcos no le interesa la genealogía, a Marcos no le interesa nada de eso. Él empieza hablando acerca de lo que predica Juan el Bautista, sigue con el bautismo de Jesús, sigue con la prédica de Juan y pum, empieza ¿qué? A hablar de el servicio que Jesús prestó. Entonces Jesús vino y sanó, Jesús vino y restauró, Jesús vino y multiplicó los panes, Jesús vino y hizo milagros. ¿Qué hizo Jesús en su ministerio público? Servir. Jesús todo el tiempo empezó a servir, y Marcos lo presenta de esa manera. Por eso en Marcos capítulo 10 versículo 45, los que son servidores acá, los que son diáconos, seguramente les han predicado este versículo muchas veces para decirle: y por favor sirva bien, porque Jesús nos dio el ejemplo. Pero es mucho más que ser diácono, todos servimos al Señor. Y Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que el servicio que presta Jesús, no pierda de vista que es el rey, pero siendo el rey,
a quien le debemos obediencia, a quien le debemos lealtad, a quien le debemos todo nuestro amor, ese rey se humilló para hacerse siervo. Ese rey se humilló para colocarse un día, ceñirse una toalla y lavar los pies de sus discípulos. Para un día inclinarse y levantar a una mujer que había sido encontrada en el adulterio y perdonarla. Para restaurar la vida de una samaritana. Para ir a Betesda y encontrar un paralítico y decirle: no necesita bajar al pozo para que sea sano, yo tengo el poder para sanarlo, yo tengo el poder para bendecirlo. Así que Marcos presenta su deidad, pero presenta su deidad como alguien que viene no a reclamar, no a pedir, no a exigir, sino alguien que viene a dar. Y lo que viene a dar es primeramente el servicio que nos prestó, pero principalmente el perdón de los pecados. Hay una escena que usted ha leído en los evangelios, y esta la voy a tomar de Marcos porque es donde estamos hablando. Y yo quiero que usted piense en la escena, porque es Jesús. Abarrotaba todos los lugares donde estaba, y un día está predicando en una casa. La gente se entera que Jesús está en esa casa, y pues eso no le pidieron permiso al dueño, no le pidieron permiso a nadie. Todo el mundo llegó, no sé cómo hicieron el refrigerio ese día, no sé a quién le tocaba, le tocó carísimo seguramente. Las sillas se acabaron, no había ningún espacio, la gente sudaba, estaba acalorada, pero no importaba, Jesús es el que estaba hablando. Y llegan cuatro amigos con un hombre que es paralítico, y no saben cómo entrar, no saben cómo atravesar todo esto. Y a estos genios, imagínense los dueños de las casas en ese pobrecito. Yo no imagino que alguien llegara así a mi casa, ¿verdad? No se les ocurrió otra cosa que subirse al techo, quitar las tejas y bajar el paralítico. Ese era el impacto que presentaba Jesús. Pero me llama la atención, ya les leo, pero me llama la atención, porque si usted hace toda esa maroma con un paralítico, ¿usted qué está esperando? ¿Usted qué está esperando? Que el paralítico sea sanado. Pero cuando el paralítico baja y queda enfrente a Jesús, Jesús no le dice que sea sano. Jesús le dice: ok, te perdono los pecados. Y uno paralítico: ok, y algo más. Pero obviamente Jesús, con todo lo que hace, tiene un propósito. Y acá viene el propósito. Dice Marcos capítulo 2 versículo 11, dice: al ver Jesús la fe de ellos, está hablando de los cuatro amigos que han corrido las tejas y que han bajado al paralítico por el techo, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué lo hizo? Porque estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús que en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Y dice la palabra que Él lo hizo. Pero lo que está haciendo Jesús con esta actitud, lo que está haciendo Jesús con esta obra que está haciendo, es demostrándoles a ellos que realmente Él tiene el poder, y que aunque lo ha sanado de una parálisis, aunque ha permitido que Él recobre las fuerzas en sus piernas, en sus brazos, en su columna vertebral para moverse por sí mismo, lo que Jesús está diciendo, que el milagro más grande no es que Él sea restaurado de su parálisis. El milagro más grande es que Él pueda ser perdonado por Dios. Y nos lleva a pensar cuál fue el servicio que Dios nos prestó. Porque Jesús de antemano sabía que Él iba a perdonar, pero no es un perdón que queda sin castigo, sino que Él puede perdonar porque Él sabe que Él va a ir a la cruz en ese amor, y que Él va a servir de intermediario, va a ser nuestro sustituto para que el castigo de nuestros pecados sea sobre Él. Así que tal vez nosotros no seamos paralíticos en este lugar,
Pero sí necesitamos el milagro más grande. Y el milagro más grande sobre el paralítico no fue que fuera sanado de su parálisis, sino el milagro más grande fue que él fuera perdonado de sus pecados. Y que Dios, Jesús, te dice a ti, me dice a mí hoy: si vienes a mí con un corazón arrepentido, si realmente reconoces tu maldad y vienes con un corazón contrito y humillado, quiero que sepas que tus pecados van a ser perdonados. Quiero que sepas que no va a haber ninguna deuda pendiente. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido deudas, y si teniendo deudas se ha colgado con esas deudas. Créame que si usted teniendo deudas se cuelga con esas deudas, lo que menos quiere es encontrarse con su acreedor. Es lo que menos quiere. Usted es capaz de dar la vuelta más larga, es capaz de evadirlo, es capaz de taparse la cara, lo que sea, porque no quiere hacerlo. Bueno, nosotros teníamos una deuda impagable con Dios. Teníamos una deuda que no podíamos cancelar. Y Jesús viene y dice: mira, te perdono, voy a cancelar esa deuda. Me voy a colocar a servirte. Voy a ser el cordero inmolado, voy a ser el que pague el precio. Muestra su deidad aún sobre la naturaleza, porque más adelante en Marcos 2, 5 al 11 dice, más adelante en Marcos 4:39, dice: levantándose, estaban en la barca, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza, y sus discípulos miraban y decían: ¿y este quién es? ¿Quién es este que perdona pecados? ¿Quién es este que levanta paralíticos? ¿Quién es este que le dice a la naturaleza que calle, que enmudezca, y la naturaleza le hace caso? Así que Marcos enfatiza el propósito de Jesús al venir a la tierra. Y el propósito de Jesús al venir a la tierra, aunque Mateo nos dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, y el rey ha venido y el rey ha traído su reino a la tierra, Marcos no está mirando lo que significa la soberanía de Dios, aunque no la desconoce. Él sabe que es importante, pero Marcos está reconociendo que ese rey vino a servirnos. Usted y yo hemos visto seguramente películas sobre reyes, o películas donde hay reyes, y generalmente el rey solamente da órdenes. Generalmente el rey va a la batalla, pero se hace de último, si tiene una escolta que lo guarda, que lo cuida. Pero acá este rey va a pelear la batalla y se pone enfrente de batalla y expone su propia vida por amor a los que son de su reino. Dice Marcos 8:31: y comenzando a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los príncipes sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios hecho hombre, que entendiendo que era imposible para nosotros pagar la deuda que teníamos con Dios por nuestros pecados, por la transgresión, por la maldad de nuestra humanidad, viene a pagar el precio. Ahora la pregunta es: ¿nosotros agradecemos ese amor? ¿Agradecemos ese sacrificio? Tal vez ahorita que estamos en 24 y que estamos entendiendo, podemos decirle: gracias, Jesús, porque por el hecho de que tú hubieras nacido en un pesebre un día, nosotros hoy tenemos la salvación, tenemos el perdón. No se pierda la prédica del domingo, pero tenemos esa bendición. ¿Cómo demostramos nuestro agradecimiento? ¿Cómo podemos demostrarlo? Yo no sé si usted ha leído la parábola de los 2 deudores, pero la parábola nos deja a nosotros una enseñanza muy fuerte. Porque así rápidamente la parábola de los 2 deudores dice que un hombre le debía al rey, déjeme colocarlo en términos que usted y yo podamos entender, 1.000 millones de pesos. Y el rey, enojado porque le debía 1.000 millones de pesos, lo metió a la cárcel. Y este hombre en la cárcel clamó y dijo: oh rey, no puedo pagarte, tengo una familia, tengo unos hijos, no puedo dejarlos solos. Rey, ten misericordia, sácame de acá, déjame trabajar y te pagaré hasta el último peso. Dice que el rey fue movido a misericordia y le perdonó la deuda. Le dijo: listo, vete para tu casa, no me debes nada, vete para tu casa.
Y ese deudor podemos ser nosotros, puede ser tú, puedo ser yo, somos nosotros esos deudores. Pero la pregunta es, ¿cómo te comportas con los demás? Porque dice que ese deudor que salió con su deuda de 1.000 millones de pesos perdonada, se encontró con el vecino que le debía 100.000 pesos. Y lo ahorcó y le dijo: devuélveme mi plata que me debes. Y el hombre le dijo: no tengo, las mismas palabras que le había dicho antes. Tengo esposa, tengo hijos, no hagas mal conmigo, te pagaré. No, y lo echó a la cárcel. Cuando el rey se entera, dice: oiga, le perdoné esa deuda. Y él no tuvo la misericordia de perdonar al otro que le debía nada comparado a lo que se le acaba de perdonar. Y habla que mi respuesta a ese Jesús que sirve es primero amarlo, quererlo, pero en segundo lugar seguir su ejemplo. Que así como yo he sido perdonado y mi transgresión, que fue muy grande, fue perdonada, yo soy movido a perdonar de igual manera. Así que Mateo nos habla de un rey, Marcos nos habla de un siervo, pero ahora viene Lucas y es Jesús, es nuestro ejemplo a seguir. ¿Sabe? Lucas puede mostrar a Jesús como ese profeta, como ese que nos habla de parte de Dios, pero como ese que nos da un ejemplo de parte de Dios. Y aunque usted lee el Evangelio de Lucas y puede encontrar a Cristo también como el rey, o lo puede encontrar como el siervo, pero principalmente Lucas muestra a Jesús como ese hombre perfecto. Pero ¿por qué es perfecto? Sí, claro, porque no comete pecado, porque es santo. Pero la perfección de Jesús va más allá de hacer las cosas correctas. La perfección de Jesús va más allá de que no hace nada que sea indebido. La perfección de Jesús, lo que lo hace realmente perfecto, es que Jesús sabe obedecer. Tomo lo que dice Santiago. Santiago dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que Jesús no solamente se portaba bien, Jesús no solamente no practicaba pecado, Jesús no solamente cumplía con las leyes para hacer toda la parte del rito ceremonial y todo lo que había en la época. Jesús se incomodaba por obedecer al Padre, por obedecer lo que le está pidiendo. Cuando Jesús resucita, dice que en Lucas dice que los discípulos estaban muy tristes y que hay dos de los discípulos que van caminando a Emaús, y de pronto entran a un lugar a comer algo, seguramente a descansar, pero están tan afligidos que ellos no están viendo a nadie, no están mirando a nadie. Están conversando sobre lo que ha sucedido. Jesús resucitado mete la cucharada y le pregunta: ¿y de quién hablan? ¿De qué están hablando? No sé qué es lo que pasó. Y estos dos los miran como: ¿eres tú el único que no se ha enterado? O sea, ¿en qué planeta vives? ¿Dónde estás? Todo el mundo está conmocionado. Jesús ha sido crucificado ya hace 3 días y todos estamos conmovidos y todos estamos doloridos. ¿Cómo así no te has enterado? Dice la escritura que Jesús empieza a hablarles acerca de su ministerio, de quién era Jesús. Empieza desde los profetas, que era necesario que padeciera, que resucitara, y él se declara al final. Y en Lucas capítulo 24 versículo 25 y 26 le dice a estos dos hombres: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que para que entrara en su gloria? Así que Lucas les está hablando acerca de que él es ese hombre que obedeció. Me llama la atención, no lo coloqué ahí, pero dice que al final, cuando Jesús se va, dice: no palpitaba nuestro corazón. Como que ellos, cuando escuchaban a Jesús, les daba una taquicardia, como que decían: realmente es él, realmente es él, realmente es el que estamos esperando. Pero acá me llama la atención porque Lucas lo que está mostrando es cómo Jesús obedeció. Y su obediencia fue irrestricta. Obedeció hasta la muerte. Y yo digo, Jesús nos deja la vara muy alta. O sea, me confronto con esa obediencia que tuvo Jesús. Porque cuando, por ejemplo, es bautizado,
Lucas registra su bautizo y lo registra de esta manera: vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora tal vez yo puedo entender o puedo pensar que tengo complacencia porque está hablando del mismo Dios, porque está hablando de su hijo, la segunda persona de la Trinidad, porque es Dios mismo. Ok, listo, podríamos pensarlo de esa manera. Pero no podemos perder de vista que Jesús en ese momento, aunque sigue siendo Dios, aunque Él no soltó su deidad, como que no ha restringido su deidad para hacerse como uno de nosotros. Y cuando dice que tiene complacencia porque Él sabe que Jesús va a obedecer perfectamente. Cuando Pablo habla en Corintios acerca del primer Adán y del segundo Adán, lo que está diciendo es que donde falló el primer Adán, el segundo Adán fue perfecto. Y cuando usted mira en qué falló el primer Adán, más allá de cualquiera que haya sido el pecado, fue que no obedeció. Y ese primer Adán que falló en eso, en no obedecer, y que por eso tenemos los conflictos que tenemos, es ahora Cristo, el segundo Adán, que viene y trae esa bendición. Pero esa bendición no solamente es para Israel, esa bendición no solamente es para el pueblo que Dios había colocado en Abraham. Por eso Abraham le dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, sino que es para todos, incluyéndose a nosotros. Ahora yo quiero que usted piense esto y que lo entienda, que lo crea. Y es que Jesús, cuando fue a la cruz del Calvario, pensó en ti. En mí, sí, en ti. No, Él tenía mucha gente en qué pensar. ¿Cómo va a pensar en mí si ni siquiera había nacido? Pensó en ti. Porque en Efesios dice que Él te escogió desde antes de la fundación del mundo. E independientemente en qué hogar hayas nacido, quién haya sido tu papá, quién haya sido tu mamá, quién tu abuelo, quién tu abuela, si fuiste rico, si fuiste pobre, si fuiste bonito, si fuiste feo, si fuiste gordo, si fuiste flaco, independiente, Dios pensó en ti. Lucas dice en el capítulo 2 versículo 32, luz para revelación ¿a quién? A los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. O sea que ahora los gentiles que no tenían esperanza, los gentiles que no tenían pueblo, los gentiles que no tenían identidad, ahora nos podemos identificar con Él. Y ahora, ¿cómo veo yo la obediencia? Porque es ese hombre perfecto, porque es esa persona que nos puede dar ejemplo, porque Él estaba enfrentando el sufrimiento y lo enfrenta con dignidad, porque sabe que es el mandato que Dios le ha dado. Uno de los problemas que nosotros tenemos como hijos de Dios, como cristianos, es que sí queremos obedecer a Dios, pero queremos obedecer a Dios en lo que crea que debo obedecerle. Porque hay cosas en las que yo digo, Dios, ¿en serio? No, Dios, no exagerado Jesús, tampoco está allá. Bueno, Jesús obedeció hasta la muerte. Y eso lo hace una persona perfecta. Y eso lo hace un ejemplo a seguir. Él es nuestro ejemplo a seguir. Dice en Lucas 9:51, cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y esa frase es la última, porque dice, va a ser recibido arriba. Sí, pero ¿cuál es el camino para recibir arriba? No es una muerte natural. No es de viejito allá en una cama, no, su camino era la cruz, su camino era el padecimiento, su camino era el dolor. Por eso la última parte dice, afirmó su rostro. Para afirmar su rostro, yo como que lo que pienso es que se ciñó como un varón, dijo, ok, listo, llegó la hora, y si es mi tiempo, y si es de esta manera, lo voy a hacer, voy a asumirlo. Y arrancó y fue y cumplió. Por eso se preparó. Y no pierda de vista, escúcheme, que Mateo nos lo presentó como el rey. Pero ese rey que se presenta, Marcos nos lo presenta como ese rey que es listo, está listo para servir. Pero ahora no solamente está listo para servir, sino por obediencia está dispuesto a ser contado entre criminales. O sea, el padecimiento de Jesús fue muy grande. Y dice en Lucas capítulo 22 versículo 37, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, una profecía escrita. Y fue contado con los inicuos,
porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. ¿Sabe qué es ser contado con los inicuos? Los que somos más viejitos, yo no sé si alguien ve acá, pero los que somos más viejitos recordaremos la época de Pablo Escobar, donde salió un letrero en las pantallas que decía: se busca Pablo Escobar Gaviria, recompensa, y con ellos todos sus secuaces. No, pues una belleza aparecer en el televisor diciéndole: se busca, criminal, bandido, narcotraficante, una porquería, se busca. Ahora, el rey del universo fue contado con los inicuos. Siendo sin pecado, siendo santo, siendo perfecto, se humilló a sí mismo para estar con nosotros. Así que ¿quién es Jesús? Jesús es el mejor modelo que tenemos. Jesús es el ejemplo a seguir. Por eso no seguimos a un pastor, no seguimos a un predicador, no seguimos a un apóstol, no seguimos a un profeta, no seguimos una denominación, no, seguimos a Jesús. Porque Él es el único modelo, es el único verdadero, es lo que tenemos, seguimos a Jesús. Ahora, pero seguir a Jesús es seguir su ejemplo de obediencia. Y quisiera preguntarte, ¿obedeces a Dios de la manera como Jesús obedeció? ¿Lo obedeces de esa manera? ¿Estás dispuesto aún a comerte tu orgullo, tu vanidad, tu soberbia, tu dolor, tu tristeza por decir: Dios, ok, lo que tú digas, como tú digas? Así que tenemos a Jesús como un rey, tenemos a Jesús como un siervo, tenemos a Jesús como un ejemplo a seguir de un hombre que realmente tiene coraje y que está dispuesto a servir a Dios. Pero viene el evangelio. Obviamente toda la palabra es hermosa y toda la palabra es linda, pero el que a mí más me llena, y es Juan. Porque Juan dice: Jesús es Dios. Dios humanado, Dios en medio de nosotros, Dios que viene a oler a pueblo, a identificarse con nosotros. O sea, Jesús no solamente dijo: qué pecadores, cómo son de malos, sino Jesús vino y vivió lo que nosotros vivimos para entendernos. Así que Juan no se enfoca en el rey, no se enfoca en el servidor, no se enfoca como en el ejemplo a seguir, sino que él presenta en su evangelio a Jesús como Dios. Por eso en los primeros 3 versículos de Juan dice, Juan 1 del 1 al 3: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. Si usted mira a Jesús, Juan no está mirando a Jesús en un pesebre, no le está mirando allá como el niño débil, no, él está diciendo: este que ha nacido es Dios. Ese es del principio, no fue creado, es Dios mismo, ha existido por la eternidad. Todas las cosas que han sido hechas fueron hechas por él. Sin él nada existiría. Si tú existes es porque Jesús quiso que tú existieras. Porque la inspiración, el aliento de vida que hay en tus pulmones lo sopló Dios mismo a través de Jesús. Pero dice que todo lo que hizo lo hizo para su gloria, lo hizo para su honra. Así que Juan nos comparte, entre muchas cosas, 3 cosas importantes de Jesús. Y nos dice en primer lugar que Jesús, que es Dios, es la verdad. Toda la verdad que tú necesitas conocer, toda la verdad. Cuando nosotros vivimos en la sociedad en la que vivimos, ¿es tan normal las mentiras? ¿A usted no le aterra las noticias, escuchar las noticias? Escuchar cada día un escándalo nuevo, cada día que robaron, que hicieron, que si sabía, que no sabía, y que salgan y digan: yo no sabía. ¿Verdad? O sea, ¿cómo se puede mentir con tanto descaro? Pero eso que vemos a nivel de gobierno es lo mismo que pasa en las empresas, en las relaciones sentimentales, en las relaciones de amistad, que se convirtió en algo normal la mentira. Pero Jesús dice en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la verdad es Cristo. Y es la verdad que yo necesito. Es más, ¿por qué usted está acá? Porque conoció un día la verdad. Porque en Cristo conoció a alguien que realmente es sincero, en alguien que es realmente transparente, en alguien en quien usted puede confiar.
alguien que no le va a defraudar, alguien que no le va a mentir, alguien que nosotros como hombres podemos fallar. Nosotros como hombres podemos claudicar en nuestra fe, pero Jesús jamás, Dios jamás fallará porque Él es perfecto. Porque si Él fallara, dejaría de ser Dios. Porque si Él mintiera, dejaría de ser Dios. Porque si Él faltara a su palabra, ya no sería Dios. Pero porque es Dios, Él no cambia. Él se mantiene firme y viene y alumbra nuestras vidas. Dice en el mismo capítulo 1, dice: en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y todos nosotros acá tenemos un pasado de tinieblas. Todos acá tenemos un pasado donde nos estrellábamos, donde nos golpeábamos, donde todo el tiempo permanecíamos con chichones, porque heríamos o nos herían, porque nos maltrataban o maltratábamos, porque nos equivocábamos una y otra vez. ¿Y por qué nos equivocábamos? Porque vivíamos en tinieblas hasta que llegó la luz gloriosa de Cristo. Hasta que Cristo ilumina nuestra vida y nos permite ver claramente y nos permite colocar nuestra confianza en Él, no en las personas, no en las circunstancias, no en una empresa, no en un ambiente, no en una relación. Mi confianza está puesta en Jesús, y este Jesús viene y nos promete como Dios una vida abundante. Juan 10:10 dice: y he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y Dios quiere que tú tengas una vida abundante. Y cuando habla de una vida abundante, no está hablando de millones de pesos, no está diciendo que te compres un apartamento en Altos de Yerbabuena y que tengas el mejor vehículo. No, está diciendo una vida abundante, es una vida llena de Él, una vida de su gozo, de su paz, de entender el propósito, de saber que tú tienes un propósito, que lo que Dios te ha dado, tu talento, tu habilidad, tu capacidad, tu familia, tu trabajo, las cosas que hacen, fueron dadas para que tú le glorifiques a Él. Fueron dadas para que tú le exaltes a Él, para que en cualquier circunstancia de tu vida tú puedas entender quién es Él. Así que ¿quién es Jesús? Jesús es el Dios encarnado por amor a una humanidad perdida. La pregunta es si reconoces hoy a Jesús como Dios. Si lo reconoces y reconociéndolo lo honras y lo amas y lo obedeces como Jesús. La escena que vimos al principio de Apocalipsis termina con las siguientes palabras. Apocalipsis capítulo 5 versículo 13 al 14 dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellas hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraban sobre sus rostros y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Y Jesús es aquel que vivirá y estará por los siglos de los siglos, y es aquel que nos ha llamado, que nos ha comprado por precio con su sangre en la cruz del Calvario. Aquel que es nuestro Rey, porque es nuestro Rey, merece nuestra lealtad, merece nuestra fidelidad, merece nuestro amor. Pero Jesús también es ese humilde carpintero que estuvo dispuesto a venir a servir, a colocar su vida en rescate por muchos, y es la esperanza de una humanidad que estaba perdida. Pero también es ese ejemplo que me lleva a obedecer a Dios, que me lleva a entender que la mejor manera de decirle a Dios que lo amo es obedeciéndole, es sometiéndome a su palabra, es caminando en lo que Él quiere. Pero también entiendo que Jesús es nuestro Dios, aquel Dios que es digno de gloria, digno de honra, digno de alabanza. Es mi Rey, es mi profeta, es mi sacerdote, es mi Dios, es mi todo. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para ti personalmente? Y si tu respuesta no es Él es el todo de mi vida, tú no sabes quién es Jesús. Si tú no puedes decir Jesús es todo lo que yo necesito, Jesús es mi mayor riqueza, Jesús es mi mayor tesoro, Jesús es mi mayor anhelo, Jesús es el todo en mi vida, tú no conoces a Jesús, porque va mucho más allá de una religión, va mucho más allá de un bien material, va mucho más allá de la fama, el prestigio o el poder que tú puedas llegar. Jesús es lo que tú necesitas para caminar en su gracia y en su amor.